Bueno, a ver, antes de que empieces, para que también se despiertan si estaban tomando un coyotito. A ver, ¿qué leyeron los demás que no van a dar la clase? ¿Qué leyeron con respecto al lupus? ¿Habían escuchado antes en alguna otra materia? ¿Qué sabían de lupus? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? ¿Los elijo? A ver, Cristian Susano. A ver, coméntame de esto que estoy preguntando, Cristian. Sí, doctora. Bueno, básicamente va a ser una patología que va a ser multisistémica y que no tiene como tal un origen, digamos, explicado, sino que va desde predisposición genética hasta exposición a agentes ambientales y que van a también participar varios grupos celulares, como por ejemplo, creo que las células, digamos, protagonistas, por lo que leí, eran las células dendríticas plasmocitoides por lo del interferón alfa. Y bueno, igual, pues la múltiple manifestación clínica que aparece de forma tanto osteomuscular, cutánea, digestiva, pulmonar, cardiovascular, también renal, que sería de las principales causas de morbimortalidad. Y pues creo que ya. A ver, Diego, allá anda, Diego Andrés. A ver, Diego, ya ahorita nos explicó bastante Cristian lo del lupus eritematoso, pero ¿cuáles son sus dos características principales? O sea, ¿por qué se considera una enfermedad autoinmune? ¿Qué pasa dentro de la fisiopatogenia? Que de hecho siempre cuando uno lee la definición de lupus dice es una enfermedad heterogénea, de origen autoinmune, caracterizada por tal y tal cosa. ¿Qué es eso que hace falta decir con respecto a la fisiopatogenia y que entra dentro de la definición de lupus eritematoso sistémico? A ver, Diego. Mm, Pues no sé si se refiere a mencionar que ese tipo de hipersensibilidad tipo 3, eso es una Ajá. de las características. O sea, ¿qué pasa dentro de la fisiopatogenia del lupus que se considera, por qué se considera que es de origen autoinmune? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué elementos hay importantes que señalar? Porque van a estar actuando los anticuerpos antinucleares que van a estar dañando mediante O depósitos de sea, inmunológicos. una entonces es formación de autoanticuerpos. Ok, ¿Y ajá. cuál sería la otra? Mm, Otra característica para decir que es de origen autoinmune. no estoy seguro, doctora, que ¿No? activa porque hay depósito de inmunocomplejos, ¿podría ser? Sí, eso, o sea, formación de inmunocomplejos. O sea, básicamente esas dos son como las Ah, sí, piedras ok. angulares de lupus, ¿sale? Bueno, a ver, ya vamos a dejar que tus compañeros comiencen. Ok, entonces vamos a comenzar. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. Ahorita vamos a ver el tema del lupus eritematoso sistémico y lo vamos a presentar mis compañeras Calderón, Dulce, Sabina y yo, Montserrat. La siguiente, por favor. El contenido de la presentación va a ser definición, prevalencia, patogenia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y por último vamos a ver el tratamiento. La siguiente, por favor. Empezamos con una definición, también una pequeña introducción a la presentación. Tenemos que el lupus eritematoso sistémico se define como una enfermedad autoinmunitaria multisistémica debido a una lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. Y más adelante mis compañeras les van a hablar más a fondo de estas cuestiones, pero en general las manifestaciones clínicas van a afectar a la piel, las articulaciones, el riñón, el sistema nervioso central
el sistema cardiovascular, las serosas y el sistema sanguíneo e inmunitario. Y una de las características generales de la enfermedad es que va a presentarse en la mayoría de los casos como una evolución clínica con activaciones y con remisiones, aunque también se puede mostrar como un patrón crónico. La siguiente, por favor. Y pasando a la epidemiología y a la prevalencia, vamos a tener que es más frecuente en mujeres, con una relación de 8:1 y hasta de 10:1 en adultos, y el diagnóstico se va a hacer principalmente entre los 15 y los 44 años. Y de prevalencia, no encontré nada específico de México, pero encontré un artículo que decía que en Estados Unidos se concluyó que hay 73 casos por cada 100,000 individuos. Pero puede variar de 20 a 150 casos por cada 100,000. Y específicamente en mujeres va a variar de 164 a 406 casos por cada 100,000 individuos, dependiendo de la raza. 164 se tiene en mujeres blancas y 406 en mujeres afroamericanas. Y encontré unas cifras para Latinoamérica que decía que la prevalencia iba de 1 caso a 25 casos por cada 100,000 individuos. La siguiente, por favor. Para comenzar a hablar acerca de la etiopatogenia, la propuesta más aceptada es que existen tanto estímulos ambientales como también genéticos que van a generar en la persona la aparición de mediadores responsables de la enfermedad, que es lo que hablaremos en las siguientes diapositivas, es decir, inmunocomplejos, anticuerpos citotóxicos, células citotóxicas y mediadores químicos. Dentro de los factores ambientales, el más importante es la luz ultravioleta, pues es el más ligado al lupus. Ya veremos más adelante por qué. Algunos virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, y fármacos que generan como tal el cuadro de lupus eritematoso sistémico asociado a fármacos, procainamida e hidralazina. Algunos factores hormonales, la verdad es que no se ha esclarecido cuál es la fisiopatología, pero se ha visto que esta enfermedad es más frecuente en mujeres de edad fértil y con síndrome de Klinefelter. Dentro de los factores genéticos, que ya revisemos más a fondo en la diapositiva que viene, tenemos algunos defectos en los HLA de clase 2, también algunos alelos defectuosos y déficit de varios componentes del complemento. Entonces, estos factores genéticos son importantes, pero no suficientes para causar la enfermedad. Ya hablábamos acerca de los antígenos HLA de clase 2, que están asociados DR3 y DR4, que me equivoqué, A1, B8 y DR3. En general, el lupus familiar, se han encontrado genes asociados en el locus 8, y en general tener un familiar de primer grado con esta enfermedad aumenta el riesgo hasta 10 veces sobre la población general. Ya habíamos hablado también de las deficiencias de algunos componentes de complemento, ya veremos más adelante por qué esto es importante en la fisiopatología, y veíamos, ¿no?, la radiación ultravioleta. En general, este factor ambiental exacerba pues la actividad lúpica hasta en un 70% de los casos, y justo por el aumento de la apoptosis de los queratinocitos. Y también porque altera el ADN y proteínas que se vuelven antigénicas, que son justamente los desencadenantes de la inmunidad. Entonces es importante hablar acerca de los anticuerpos anti-DNA. Para esto existen dos clases, los de una sola cadena, que también son clase inmunoglobulina M. Estos son capaces de reconocer pues bases púricas, pirimidínicas, nucleósidos, nucleótidos, oligonucleótidos. Y estos se encuentran en individuos sanos y tienen una baja afinidad. Por el contrario, hay que poner mucha atención en los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que son clase inmunoglobulina G, que son los patológicos. Estos ya son capaces de reconocer como tal nucleosomas y, bueno, en general cadenas de polirribosafosfato o conformaciones ya espaciales de doble hélice. Estos tienen como características importantes que tienen alta afinidad y son capaces de fijar a moléculas de complemento. Es decir, causan inflamación cuando se depositan en los tejidos después de haber reconocido estos antígenos nucleares liberados de células apoptóticas. Estos están presentes hasta en un 70% de los casos de lupus. Entonces, en general existen dos teorías para explicar el daño tisular mediado por estos autoanticuerpos, que cabe aclarar que los tejidos más o mayormente afectados son el riñón y la piel. Y bueno, sucede que estos ADN de estos anticuerpos se unen al ADN de doble cadena, que son liberados justamente de las células en apoptosis y forman complejos. Estos complejos se depositan sobre todo en la membrana basal glomerular
y activan aquí el complemento y generan inflamación, teniendo un cuadro entonces como proteinuria y glomerulonefritis. Otra teoría nos habla acerca de que estos anticuerpos anti-ADN entran al riñón ya unidos a proteínas y ejercen ahí ya su efecto patogénico. Y es aquí importante hablar de un término importante que es la polirreactividad. Esto hace referencia a que estos anticuerpos se unen a antígenos de diversas estructuras porque tienen formas similares, es decir, que comparten epítopos. En el riñón sucede que la proteína alfa-actinina que está presente en los podocitos es reconocida también por estos anticuerpos anti-ADN de doble cadena y por lo tanto, pues son dañados. Recordando que pues estos forman parte de la barrera de filtración glomerular, pues tendremos el mismo cuadro clínico, proteinuria y glomerulonefritis. ¿Cuál es el papel de los linfocitos T en la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico? Como habíamos mencionado, existen varios genes de predisposición que lo que generan son poblaciones de linfocitos B y T que son autorreactivos. Y por otra parte tenemos factores ambientales que desencadenan como tal la apoptosis, en este caso la radiación ultravioleta. Esto deja a la deriva pues estos nucleosomas o componentes del ADN que son reconocidos por estos receptores de linfocitos B y T. Importante en este caso, los anticuerpos inmunoglobulina M, que son anticuerpos antinucleares, que al reconocer estos antígenos y formar estos complejos, son capaces también de estimular a su vez células presentadoras de antígeno y más linfocitos B. Algo muy importante aquí es que a mayor grado de afinidad, mayor será la proliferación celular. Es decir, entre más afines sean estos anticuerpos a estos antígenos nucleares propios, mayor será la proliferación de estos linfocitos B y mayor producción. ¿Perdón? No, nada. Okay. Mayor producción de estos autoanticuerpos, ¿no? Aunado a esto, hay una falla de las células T supresoras, que justamente lo que hacen es suprimir las poblaciones de linfocitos T colaboradores y células B que están generando todo este cuadro, ¿no? Lo que pues determina la producción tanto persistente como intensa de los anticuerpos antinucleares inmunoglobulina G. Pero entonces, ¿cuál es el papel de las células apoptóticas en el lupus eritematoso sistémico? Pues en general es que son la fuente de estos antígenos. Estos autoantígenos son capaces de despertar la respuesta a partir de su unión con estos autoanticuerpos, ¿no? Anticromatina o antifosfolípidos, ya veremos que hay varios, y perpetúan entonces la respuesta a estos autoanticuerpos. Lo que pasa es que normalmente la apoptosis pues, es una situación programada que activa una serie de reacciones enzimáticas que pues, desorganizan autolítica pero progresivamente las proteínas, las enzimas y el ADN, ¿no? Sin embargo, la función es mantener la integridad de las membranas de estos cuerpos apoptóticos, previniendo que se liberen los componentes de estas células que han muerto, no solamente para no dañar a los tejidos, sino también no inducir una respuesta inmune. Esto es lo que falla justamente en el lupus, ¿no? Hay defectos en el aclaramiento de estas células apoptóticas. ¿Por qué? Porque los macrófagos no tienen la capacidad tanto de adherirse a estos cuerpos apoptóticos como de fagocitarlos. Esto pues deja a la deriva todos estos componentes dentro de estos cuerpos apoptóticos y pues genera una inflamación, lo cual no debería suceder. Por otra parte, hay también apoptosis ineficaz de los clones que son autorreactivos, linfocitos B y linfocitos T, que son autorreactivos y pues persisten estos clones para retroalimentar positivamente la fisiopatología. Por otra parte, les mencionaba que también hay un déficit de varios componentes del complemento, en el caso del C1Q hasta en el 86%. Esto también nos genera un déficit de la activación del complemento para reconocer estos cuerpos apoptóticos y los deja también para unirse a estos autoanticuerpos. Hablando de las citocinas en el lupus eritematoso sistémico, el TNF-alfa es la de mayor importancia, recordando que pues esta tiene como fuente macrófagos y linfocitos T, y la función aquí es protectora, eliminación de las células por apoptosis. El problema es que en el lupus eritematoso sistémico aumenta el inhibidor de esta citocina y por lo tanto no hay aclaramiento adecuado de estas células apoptóticas. Se ha visto que la disminución de la actividad de este TNF-alfa se correlaciona con picos de la actividad lúpica. Por otra parte, tenemos a la interleucina 10, que también tiene como fuentes los macrófagos y linfocitos T helper, y que en general su función son antiinflamatorias. Los niveles de esta interleucina son elevados en el lupus y se correlacionan directamente con la actividad de la enfermedad. Y por último, tenemos al interferón alfa, cuya fuente también son macrófagos y fibroblastos, y también se encuentran elevados sus niveles en el lupus eritematoso sistémico.
Perdón, continuamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, aquí solamente como hay que tomarnos muy en serio la palabra sistémico porque realmente esta enfermedad pues ataca a todos los sistemas que podemos ver en la pantalla. Aquí me faltó el hematológicas, pero bueno, ahorita los voy a retomar. Para empezar, pues dentro de los síntomas generales de la enfermedad, tenemos la fiebre, la anorexia, astenia, fatiga y pérdida de peso. Entonces, estos son habituales generalmente al principio de la enfermedad. Eh, Están casi siempre de forma única, pero igual se pueden asociar a otra más específica. Por ejemplo, la fiebre, pues generalmente es como el síntoma inicial en el 40% de algunos de los pacientes. Y pues tenemos que tener en cuenta que hay que excluir la infección, eh, sobre todo porque pues el lupus no es una infección, ¿no? Entonces hay que investigar. Obviamente es un síntoma súper general, entonces tiene que venir acompañado con otros y ahí es cuando tenemos que hacer estudios, pero bueno, eso lo veremos después. La astenia y la fatiga, pues es como esta sensación de cansancio y también pues no es específico obviamente, pero pues hay que también investigar por qué, a qué se debe. Y pues bueno, ya básicamente es eso como de lo general. Ese se presenta en el 80% de los pacientes y pues por eso también es como un signo de alarma, ¿no? O sea, no podemos estar cansados todo el tiempo, entonces hay que investigarlo. Dentro de las manifestaciones cutáneas tenemos las específicas y las inespecíficas. Las respiratorias se encuentran en un 25% de los pacientes. Las osteomusculares, veremos que tenemos que como la más común es la artritis hasta el 95% de las personas, pero tenemos otras patologías que ahorita vamos a ver. Las cardíacas, las digestivas, las neuropsiquiátricas, les decía también las hematológicas y la que me parece como más importante recalcar, bueno, todos son importantes, pero lo renal yo creo que es como lo peorcito, es en el 55% de los pacientes y es la nefropatía lúpica. La siguiente, porfis, vamos a desglosar todas las patologías porque, verdad, realmente son muchas, entonces, bueno, me voy a ir un poco. Ahorita nada más te apuntaría ahí de las manifestaciones generales, o sea, donde pusiste fatiga, lo de la fiebre, pérdida de peso también a veces hacen los pacientes y importante, o sea, 30 kilos. Aparte también linfadenopatías, o sea, grandes. Recuerden que normalmente cuando una linfadenopatía está por arriba de 1.5 o 2 centímetros, siempre debe de ser biopsiable para descartar que no sea una neoplasia, ¿no? En el lupus, por ejemplo, a veces puede haber linfadenopatías hasta de 4 centímetros, ¿ok? Aparte de hepatoesplenomegalia como parte de las manifestaciones generales. Ahora sí ya di de las demás, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las lesiones cutáneas. Estas pues son, pues tal vez lo asociamos demasiado al lupus justamente porque es como lo primerito que se ve, ¿no? O sea, el eritema malar. Entonces, en específicas son las que demuestran como una dermatitis en la interfase, que son como alteraciones de la unión de la piel. Entonces, bueno, la primera sería como el lupus eritematoso cutáneo agudo, que es el clásico exantema malar. Sí, justamente ese. Es inflamatorio, fotosensible y pues se va a encontrar como en alas de mariposa y pues no va a dejar cicatriz a diferencia de otros. Por ejemplo, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, donde se van a encontrar brotes recurrentes generalmente asociados a la luz solar y pues se van a encontrar como lesiones macropapulosas y eritematosas. Ahorita les voy a poner una foto. Va a evolucionar de forma anular o papuloescamosa y esta también va a curar sin dejar cicatriz. Es importante recalcar que todas estas no van a dejar cicatriz. En cambio, el crónico es el que va a dejar cicatriz. Aquí es cuando cuando cura, pues va a dejar cicatriz. Por ejemplo, el discoide, este es importante. Ahorita les voy a también poner una foto. Pero hay más tipos, el hipertrófico, el verrugoso, también se llama timidus, o hay otro tipo que es paniculitis lobolillar lúpica, el lupus mucoso y la perniciosis lúpica discoide y el líquer plano. ¿Puedes darle tantito, porfis? Ese es el discoide. Esa es como la foto que encontré del discoide. Y el otro también decía que era discoide, pero está en otra localización, ya no como tanto en la cara.
Y aquí tuve una duda, no sé si solamente sean como en la cara o en cualquier parte del cuerpo porque no decía bien. Lo que encontré es que, por ejemplo, el subagudo, el que no es crónico, se afecta en donde da la luz, ¿no? Es en el escote, el cuello, la espalda, los brazos y la mano. O sea, el discoide típicamente está en cara, pero también puede haber otros sitios. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, justamente el de la imagen, pues es el discoide. Y ya como tal, entrando a las inespecíficas, se van a incluir la vasculitis leotocitoclástica, la libeloide y pues hay como lesiones de la enfermedad de Degos, la libido reticularis y el fenómeno de Raynaud y la cutis lacta, entre otras. Aquí abajo pues está el fenómeno de Raynaud y le puedes dar otro clic por face. Otro. Ay, creo que no apareció. Bueno, creo que la puse al principio. ¿Puedes darle atrás? Mientras va. Ah, ok. Esa es la vasculitis, solamente como para recalcar que dice ese tipo de lesión. De lesión en inespecíficas. Esta pues ya vimos que las podemos encontrar en otros tipos de patologías, no solamente aquí. Entonces, pues nada más se las pongo porque pues sí son inespecíficas y ya pues como tal las específicas sabemos bien cuáles son, entonces pues podemos asociarlo mucho con este eritema malar. Habitualmente, perdón, bueno, si recuerdan cuando vimos vasculitis, el lupus está considerado como de los que dan vasculitis de vaso mediano. Ajá. Entonces pueden dar también un aspecto como de púrpura palpable. Y otra cosa con respecto al lupus eritematoso cutáneo subagudo, seguramente han escuchado el lupus neonatal, cuando los bebecitos, aparte de que pueden hacer bloqueo inútero atrioventricular, también pueden nacer con lesiones características y un signo como de búho que hacen los bebés, como si tuvieran lesiones color violáceo alrededor del ojito y hacen lesiones tipo como psoriasis también al momento de nacer. Pertenece al subagudo. ¿Ok? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, continuando con las manifestaciones osteomusculares, las siguientes, por fin. Ok, entonces tenemos aquí la más como importante. Se supone que aquí se puede afectar cualquier zona, ya sea las articulaciones, los huesos, las partes blandas de periarticular y también los músculos. Entonces, pues van a variar los síntomas, obviamente. Pueden ser desde simples artralgias hasta una artritis deformante y en ocasiones puede ser erosiva. Entonces, se diagnostica en el más del 50% de los pacientes, dice que en el 95% de los pacientes, y la podemos encontrar la artritis lúpica como una poliartritis simétrica e intermitente. Vamos a encontrar también dolor, obviamente, enrojecimiento y tumefacción articular. También vamos a limitar la movilidad de nuestra articulación y hay una rigidez matinal. Casi siempre, pues así podríamos asociarlo como artritis reumatoide, pero pues hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta. Dentro de las articulaciones que se afectan están las metacarpofalángicas, las interfalángicas, las rodillas en más frecuencia, hay también las muñecas. Y en menor frecuencia pues están los codos, los hombros y también los tobillos. El líquido sinovial, al hacer pues el estudio, va a ser claro, pero hay viscosidad mucho mayor a la que hay en artritis reumatoide y hay menos de 5.000 células en el recuento celular que son linfocitos. Entonces, pues ahí ya podemos hacer un diagnóstico. Y pues ya, básicamente puede derivar o puede evolucionar hasta una artritis deformante, pero no en muchos pacientes. Y pues ya, hay otra patología importante que es la artropatía de Yakut. Esa, perdón. Y también igual puede estimular como una artritis reumatoide, pero pues esta se debe a que hay una laxitud ligamentosa que va a ocasionar subluxaciones de las articulaciones y pues se va a diferenciar de la artritis reumatoide porque esta no va a ser erosiva y se va a presentar en manos y pies donde el 10% de los pacientes se van a encontrar afectados debido a esta artropatía.
Ya después, pues tenemos como de forma periarticular la tendinosis, la tendinosinovitis y la rotura tendinosa, pero también podemos encontrar miopatías. Y hay una que me llamó mucho la atención, que es esta necrosis avascular del hueso. Se dice que pues solamente se trata como con esteroides, pero pues bueno, también hay como factores de riesgo, entre otros como las anticuerpos antifosfolípidos, y también se va a afectar el sistema nervioso central. También más bien te voy a corregir ahí. La necrosis vascular, uno de los factores de riesgo es que des esteroide. O sea, el uso de esteroide, sobre todo dosis alta y por tiempo prolongado, además de la positividad de síndrome antifosfolípido, te incrementa el riesgo de hacer necrosis avascular. Y por lo general el tratamiento de eso es ortopédico. O sea, les tienen que hacer cirugía y todo porque sí es muy doloroso. Okay, sí. Y otra cosita más, artropatía de Yakut, no sé si entendieron cuando dice aquí su compañero que es reducible. ¿Lo entendieron? ¿A qué se refiere eso? A ver, ¿quién quiere participar? ¿O los elegimos? Es más o menos como cuando acomodan otra vez el hueso o la articulación, ¿no? O sea, se refiere que si tú ves al paciente así, le ves las manitas y pareciera que tiene una subluxación de las metacarpofalángicas, parecida a la artritis reumatoide, o sea, tienen la desviación cubital de las metacarpofalángicas, pero la diferencia es que es corregible esa subluxación cuando el paciente coloca en una superficie plana y dura, como una mesa, por ejemplo, le pides que coloque las manitas, se corrige, o sea, pareciera que es una mano normal. Lo que decía su compañera es que a diferencia de la artritis reumatoide, que ahí cuando tienen ya la subluxación, pues tú le puedes poner que tenga la mano en el aire o sobre una mesa y no va a corregir esa deformidad. ¿Por qué? Porque esa sí es verdaderamente erosiva, ¿no? O sea, hay destrucción ósea. En cambio, la artropatía de Yakut es más bien por un problema de hiperlaxitud ligamentaria que no alcanza a mantener la posición de las articulaciones y por eso se desvían. Entonces, la artropatía de Yakut no es exclusiva de lupus. A ver, ¿quién me quiere decir qué otras enfermedades pueden dar artropatía de Yakut? A ver, ¿alguien? Si saben y si no, pues digan no sabemos y ya, no pasa nada. Yo no sé, doctora. Yo tampoco sé, doctora. Bueno, ya vimos síndrome de Sjögren, esa es una patología que también da artropatía de Yakut. Acuérdense que también el Sjögren, por eso también es no erosivo. Y otra enfermedad que antes daba mucho, la fiebre reumática también puede dar artropatía de Yakut, por si en algún momento de repente uno se encuentra un paciente que aparenta tener subluxación y no tiene enfermedad actual, ¿no? Entonces, para que lo tomen en consideración. Ahora sí ya, perdón la interrupción. No se preocupe, doctora, muchas gracias. Y pues bueno, aquí nos quedamos en la necrosis avascular del hueso, donde pues vamos a tener dolor local, mecánico, intermitente y pues puede evolucionar a este dolor continuo. También se van a encontrar, bueno, se va a dar como en los huesos largos, en la cabeza femoral humeral y en los platillos tibiales de forma de ambos lados del cuerpo, simétrica. También se llama osteonecrosis, pero bueno, es básicamente que el hueso está necrosado. Y ya, la siguiente, porfis. Aquí hay unas fotitos de la artritis lúpica y pues hay como una desviación, ¿no? Como de las articulaciones. Y la siguiente es la artropatía de Yakut. Y pues bueno, ahí están las fotitos. La siguiente, porfis. Bueno, aquí hay una necrosis avascular. La verdad es que no encontré muchas fotos, pero bueno, aquí se supone que se ve cómo está el tejido necrosado ya. El mejor estudio es una rezo, pero claro,
Es más difícil poderlo saber por radiografía porque a veces no se ve. El método de elección sería una resonancia. Ok, sí, justo. Bueno, ya pasando como tal a la afección renal, tenemos la nefropatía lúpica, donde hay 6 clases o sea, cómo va evolucionando la enfermedad. Este va a afectar al 55% de los pacientes y se puede presentar, digamos que desde el inicio de la enfermedad. Y pues prácticamente vamos a comprometer todos los componentes anatómicos del riñón, pero el más afectado, digamos que va a ser el glomérulo. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con la clase 1, que es la que está en medio, es la nefropatía lúpica mesangial mínima. Esta se va a caracterizar porque hay una acumulación en el mesangio de inmunocomplejos que van a ser identificados por inmunofluorescencia o microscopía electrónica. Aquí se van a observar alteraciones, pues justamente en esta parte, ¿no? Del riñón, y la prevalencia es del 25%. No se acompaña como de otras cosas anatómicas en el riñón, solamente es como eso, por eso es como lo mínimo, es la clase 1. Y pues supongo que aquí ya hay como tal afección, o sea, sí hay afección, pero no es como tan avanzada como en las demás. Por ejemplo, en la clase 2, que se llama nefropatía lúpica mesangial proliferativa, aquí pues sí como tal se va a definir como una nefritis mesangial y se va a caracterizar porque hay un grado de hipercelularidad que se define porque hay más de 3 células mesangiales en una sección de 3 micrómetros, sí. Y pues hay una asociación justamente con la presencia de los depósitos inmunes en el mesangio. Y esto se va a identificar pues porque hay cualquier depósito subendotelial, ya sea con microscopio óptico. Antes en la clase 1 lo teníamos que ver a fuerzas con microscopio electrónico y aquí ya se puede alcanzar a ver con microscopio óptico. Y vamos a identificar una cicatriz en el glomérulo, que como tal se llama lesión cicatricial glomerular segmentaria o global. Y pues simplemente es como que hay una proliferación endocapilar, puede haber también necrosis o mencionaba que semilunas, y pues ya, se puede identificar como justamente la clase 2 y pues va a presentarse con microhematuria transitoria o también con un poco de proteinuria escasa. Y pues ya, así es como lo vamos a identificar clínicamente. Pero igual tenemos que hacer las pruebas. Aquí no sé si, no estoy segura, se hace como la biopsia de riñón, doctora, es una duda. O sea, por lo general, la indicación de biopsia es cuando el paciente tiene proteinuria por arriba de 500 miligramos, ¿ok? Ok. Entonces, ahí en 24 horas. Entonces, eso ya es indicativo de biopsia, o cuando hay deterioro de la función renal rápida o hay deterioro en general de la función renal, pero dentro de las indicaciones es que tenga por arriba de 500 miligramos. Porque normalmente si tiene menos de eso, tú le puedes dar antihipertensivos para reducir la proteinuria, o con el mismo tratamiento que le des para otras manifestaciones, esteroide y eso seguramente va a remitir. Ok, perfecto, muchas gracias. Y este tipo de, bueno, esta clase 2 va a afectar solamente del 10 al 20% de los pacientes. Y ya continuamos con la clase 3, que es la nefropatía lúpica focal. Aquí pues vamos a encontrar en la microscopía óptica lesiones proliferativas, activas o inactivas, segmentarias, en menos del 50% del glomérulo, cuando es segmentaria, y globales en más del 50% del glomérulo. También pues encontramos semilunas epiteliales y también podemos encontrar áreas de necrosis globular. Las lesiones mesangiales focales son focales o difusas, y pues igual vamos a encontrar depósitos inmunes y pueden acompañar a las lesiones glomerulares. Pues obviamente esto depende del grado de afectación,
pero pues el porcentaje es alto, o sea, el porcentaje de los glomérulos afectados es alto a comparación de la primera o de la segunda. Y pues bueno, tenemos que indicar la presencia de cualquier tipo de lesión vascular o túbulo intersticial. El diagnóstico pues requiere que haya al menos el 50% del área glomerular afectada por la microscopía o también por la inmunofluorescencia. Y aquí pues se va a, o sea, lo podemos ver clínicamente igual porque hay una proteinuria de 24 horas de más de 1 gramo. Hay un sedimento alterado y pues tenemos clínicamente igual síndrome nefrótico ocasional y pues el aclaramiento de la creatinina va a ser normal o puede estar un poquito disminuido y no va a haber datos serológicos y pues va a afectar del 15 al 30% de los pacientes. La siguiente, por favor. Después tenemos la clase 4, que es la lúpica difusa, y esta va a cursar con proteinuria moderada e intensa del 100% de los pacientes que la tienen, o síndrome nefrótico en un 60%, microhematuria en el 70%, hipertensión 40% e insuficiencia renal en el 50%. Estas sí va a afectar a más del 50% de los glomérulos y si recuerdan la pasada solamente afectaba al menos del 50%. Y aquí podemos tener dos tipos, la segmentaria y la global. Y la global vamos a tener una lesión que se denomina asa de alambre y pues vamos a tener necrosis focal con cuerpos hematoxilínicos, semilunas y también trombos hialinos en los capilares del glomérulo. En la clase 5 ya es como tal la nefropatía lúpica membranosa, donde vamos a encontrar proteinuria más síndrome nefrótico con o sin sedimento alterado. En la anterior era sin sedimento alterado, pero en esta sí hay alteración. Esta se va a caracterizar porque hay depósitos, pero ya como tal granulares, subendoteliales globales igual o segmentarios. Y se va a acompañar de glomerulosis segmentaria y focal. Y ya la última va a ser la nefropatía lúpica esclerosante, que va a hacer que están lesionados más del 90% de los glomérulos y van a tener esclerosis global. Y pues es como la fase evolutiva final de las clases 3, 4 y 5. Y pues el diagnóstico lo vamos a hacer con una determinación de la excreción de proteínas de la orina en 24 horas y obviamente también la función renal y alteraciones que se presenten. Ese es como tal de la renal. La siguiente, por favor. Ya hablando de lo respiratorio. ¿Continúo? ¿Sí? Bueno, hablando de lo respiratorio, podemos encontrar que se van a afectar 3 partes de, bueno, todas las partes del pulmón, el parénquima y la pleura. Entonces, tenemos de 2 tipos, ¿no? La parenquimatosa pulmonar primaria, que pues esta es como tal, es como poco frecuente, pero bueno, igual se va a manifestar en forma de enfermedad intersticial pulmonar crónica o neumonitis lúpica aguda. La prevalencia de la neumonitis lúpica pues va a ser del 0 al 14% de los pacientes y puede aparecer al inicio de la enfermedad en la mitad de los casos. Clínicamente pues se va a presentar de forma aguda como disnea, fiebre, tos, dolor pleurítico e hipoxemia arterial. Y en la radiografía podemos encontrar un patrón acinar difuso en los lóbulos inferiores, puede ser bilateral y puede haber también derrame pleural. Y se dice que el 50% de estos pacientes van a fallecer y pues cuando, o sea, los que no fallecen van a generar infiltrados pulmonares que van o sea, como a lo largo, a la cronicidad, y van a pues tener neumonitis, digamos que pues ya siempre, ¿no? Y pues bueno, la principal causa o las principales causas de las lesiones parenquimatosas secundarias van a ser el síndrome de distrés respiratorio del adulto, infecciones obviamente, sarcoidosis, neoplasias y también toxicidad por fármacos.
Entonces, digamos que las secundarias pues son a partir como de estas enfermedades y la primaria pues sí es como directamente del lupus. La pleuritis pues es un criterio de clasificación para el lupus y también es como la que está más asociada al lupus. Entonces, están entre el 30% y 50% de los pacientes desarrollan o un derrame pleural y pues lo vamos a identificar clínicamente como dolor pleurítico en la mayoría de los casos, pero pues también vamos a tener fiebre, tos y dificultad respiratoria. Vamos a generar, o bueno, vamos a pedir una toracocentesis para analizar el líquido pleural y podemos descartar que haya infección, neoplasia o insuficiencia cardíaca congestiva. Y pues, sí, la siguiente, por favor. También hay estas importantes donde se va a afectar la vasculatura pulmonar, donde, bueno, aquí se divide como en dos, ¿no? La que está asociada la que está asociada bueno, a los trombos es tromboembólica y la que no está asociada a los trombos no va a ser tromboembólica. Y esta a la vez se va a dividir en dos, en la que es hipertensión arterial pulmonar y la que desarrolla una hemorragia difusa alveolar. Y esta se va a manifestar como un cuadro de insuficiencia respiratoria crítico, bueno, así mencionaba en el libro, y y también tenemos otro síndrome que es como importante, que es el síndrome del pulmón encogido. Este va a ocasionar disnea de esfuerzo y pues va a empeorar en decúbito supino y va a tener dolor pleurítico, obviamente. Este se afecta la musculatura diafragmática, entonces es por eso que genera este síndrome del pulmón encogido y por eso nos da disnea, ¿no? Entonces, pues bueno, en la radiografía, pues vamos a encontrar que el pulmón está, vamos a encontrarlo, no me acuerdo bien cómo decía la edad, pero supongo que lo vamos a ver en diagnóstico, pero bueno, simplemente vamos a encontrar un patrón restrictivo y vamos a ver que pues no hay lesión parenquimatosa y hay una leve elevación del diafragma. Así es como ves, por eso te das cuenta o sospechas, porque el paciente se queja de disnea, lo estudias, no tiene afección vascular, no tiene hipertensión pulmonar, no tiene derrame pleural, o sea, no tiene enfermedad parenquimatosa. Y en la radiografía tú puedes ver así la asimetría de ambos campos pulmonares, porque de un lado el diafragma va a estar elevado, entonces se va a ver el pulmón como encogido o más chiquito. Por eso sí, se le llama así shrinking pulmón o pulmón encogido. Sí, justamente. Y pues bueno, también ya dentro de las manifestaciones de la vía aérea superior y también inferior, encontramos inflamación de la mucosa laríngea, pero también hay como parálisis de la cuerda vocal, también podemos encontrar úlceras, angioedema de la vía superior y neumonía organizada criptogénica, también bronquiectasias y bronquiolitis obliterante, pero pues lo que entiendo es que no en todos los casos y es como más raro que sea en estas estructuras anatómicas. Siempre es más como los que le comenté anteriormente. La siguiente, por favor. Sí, o sea, no es a fuerza que todos van a tener todo, o sea, realmente hay pacientes, por eso es que muchas veces hay personas que cuando uno les dice lupus, dicen ya me voy a morir, ¿no? Pero los lupus no todos son iguales, hay lupus súper tranquilos y que van a vivir prácticamente la misma expectativa de vida que una persona que no tiene lupus, pero a veces sí hay lupus que se comportan súper locos y agresivos. Y va a depender de qué, porque, o sea, qué síntomas tenga. Por ejemplo, la nefritis lúpica, lo más frecuente es que se presente en los primeros 5 años. Si se encuentra su debut, digamos que el pronóstico obviamente se hace más delicado porque pueden tener progresión a enfermedad renal terminal o y entrar en diálisis o que les incremente el riesgo de mortalidad, ¿no?
Al igual, no es lo mismo tener hipertensión pulmonar que no tenerla, o tener un cuadro de hemorragia alveolar, que las mortalidades pueden llegar a ser hasta de 90%, aún con todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, todo va a depender de qué involucro tenga ese paciente. Y pues como van a ver ahorita ustedes en el tratamiento, pues aplica lo del dicho que depende el sapo la pedrada, o sea, depende de qué manifestaciones o qué órganos esté afectando el lupus, va a ser la agresividad del tratamiento también. Sí, justamente por eso también se me hizo súper importante poner los porcentajes de cada manifestación clínica, porque obviamente no sabemos qué te pueda dar, pero podemos identificar qué es lo más frecuente y a partir de ahí, pues, hacer o investigar si tienes algún síntoma cardíaco, pleurítico o lo que sea, pues de ahí ya podemos hacer los diagnósticos específicos y los estudios que necesitamos. Pero bueno, continuando porque eso está un poco largo. Las manifestaciones cardíacas pues se van a englobar en las 3 capas del corazón, el pericardio, el miocardio y el endocardio. En el pericardio pues tenemos la pericarditis, que además de ser un criterio de clasificación es la más frecuente y pues se dice que va a afectar al 40% de los enfermos y además de esto se va a acompañar de pleuritis en el 70% de estos casos. Entonces la intensidad no suele ser grave, de hecho es como leve y moderada y puede ser la primera manifestación de lupus, por lo que debe descartarse, digamos, que una pericarditis aguda idiopática. Entonces aquí pues sí es indispensable que a los primeros síntomas o al electrocardiograma que se realice, pues ya descartemos si es como idiopática o ya es lupus, ¿no? También hay un poco de riesgo de taponamiento cardíaco y podemos hacer pericardiocentesis para analizar el líquido pericárdico y pues encontrar infiltrados linfocitarios, o bueno, simplemente descartar alguna otra. Ya como tal en el miocardio tenemos la miocardiopatía lúpica, que se va a definir por la presencia de taquicardia desproporcionada a la temperatura corporal. Hay cambios en la onda T o ST en el ecocardiograma y pues va a haber va a haber una o más de las siguientes alteraciones, que serían la insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia sin derrame, ritmo de galope, trastorno del ritmo cardíaco y elevación de enzimas cardíacas. Entonces aquí tenemos que hacer, digamos que el diagnóstico por una o más de estas situaciones y ya tenemos la miocarditis lúpica. Y dentro de la miocardiopatía, pues son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero pues no hay datos de miocarditis o de la enfermedad. Y pues ya dentro del endocardio tenemos esta enfermedad o esta afección que es la endocarditis de Lehmann-Sachs, donde podemos encontrar verrugas y, bueno, verrugas fibroinflamatorias en la válvula mitral y aórtica, sobre todo, y hay una insuficiencia valvular, más que estenosis, va a haber una insuficiencia valvular. Es por eso que, bueno, van a encontrarse fenómenos cardioembólicos y pues van a predisponer que haya una infección de la válvula. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya estamos en las manifestaciones digestivas y igual tenemos como pues muchos síntomas igual inespecíficos, pero en general todas estas se van a encontrar solamente en el 2 al 30% de los pacientes. Entonces, pues obviamente si tenemos alguno de estos, no lo vamos a relacionar luego con lupus. Es por eso que tenemos que hacer como una buena anamnesis de todo lo que tenemos y descartarlo. Dentro de los síntomas inespecíficos, pues está la anorexia, como ya vimos al principio, la náusea y el vómito. Pueden encontrarse hasta en el 50% de los casos. Después vamos a encontrar también las úlceras orales, que también es un criterio de enfermedad y van a afectar al 20% de los pacientes. Estas van a ser eritomatosas, discoides o úlceras dolorosas.
Y pues también pueden encontrarse, por ejemplo, las eritematosas sin dolor van a ser planas y se van a localizar en el paladar duro, mientras que las discoides pueden encontrarse dolorosas y también duras a la palpación, y estas se van a encontrar en la mucosa. Em, ay, a nivel faríngeo o gastroesofágico, pues las manifestaciones más comunes van a ser la disfagia y el reflujo gastroesofágico, aunque también podemos encontrar úlceras. El dolor abdominal, pues eso es como muy vago, pero pues puede ser debido a la propia enfermedad, eh, secundario a efectos adversos del tratamiento o simplemente pues por causas no relacionadas al lupus, y puede presentarse en el 8 al 37% de los pacientes. Entonces aquí tenemos que hacer diagnóstico diferencial, no sé, o sea, si tenemos úlceras, pues obviamente vamos a tener que hacer una endoscopía o una laparotomía junto con pruebas de imagen y análisis de laboratorio, ¿no? Para descartar otro tipo de patología. Pero bueno, aquí mencionaba el libro que las causas más graves de lo digestivo pues es la vasculitis intestinal de vasos pequeños y también la trombosis intestinal. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay una hemorragia gastrointestinal, pero también hay ascitis y también hay abdomen agudo, que decía que es secundario a la isquemia o al infarto con perforación posterior. Y pues bueno, la ascitis podemos encontrarla también porque hay una inflamación en el peritoneo, que puede ser también secundaria a un síndrome nefrótico o también a la pericarditis que ya habíamos comentado antes. Y también pues obviamente la nefritis también ya lo habíamos comentado en la nefropatía léptica. Entonces pues si se dan cuenta es como el conjunto de todo, o sea, debido a la nefropatía, pues te va a doler se va a inflamar el peritoneo y el peritoneo pues te va a causar abdomen agudo, y aquí tenemos que hacer pruebas para diferenciar lo que se debe al lupus o lo que simplemente es como efecto adverso del tratamiento o lo que viene como de, pues de otra afección, ¿no? Es por eso importante hacer como todos los estudios que se requieran una vez diagnosticada como tal el lupus. Y como bien decía la doctora al principio, la esplenomegalia es también común, pero pues aquí se van a alterar las enzimas hepáticas y pues mencionaba que es transitoria, pero bueno, igual es importante identificarla. Y ya, la siguiente por eso. Y ya para terminar, las manifestaciones neuropsiquiátricas, pues se han encontrado que hay 5 cuadros dentro de los criterios del lupus. La primera es la disfunción cognitiva, la segunda es el delirio, la ansiedad, alteraciones del estado del ánimo y la psicosis. Pero en el 15% de los pacientes se van a encontrar enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, pero también han encontrado en menor porcentaje enfermedades desmielinizantes, cefaleas, convulsiones, trastornos del movimiento, meningitis aséptica, neuropatías craneales y mielopatías. Y bueno, ya para finalizar esto, las manifestaciones hematológicas sí es un tema importante. La anemia se va a encontrar en más del 50% de los pacientes que tienen lupus, y la más característica va a ser la hemolítica. Sin embargo, la más frecuente va a ser secundaria a un trastorno inflamatorio crónico. Pero además de la anemia, podemos encontrar leucopenia y linfopenia, granulocitopenia o también granulocitosis. Y en el 15% de los pacientes podemos encontrar púrpura trombocitopénica idiopática. Y hay que pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y hacer como diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Y ya, ahora sí. ¿Cuál es la anemia por trastorno crónico a los demás? Hemolítica. No. Ella está diciendo que la más característica es la hemolítica, pero esa no es la más frecuente. Dice, la más frecuente es la que es por un trastorno inflamatorio crónico. Entonces, ¿qué tipo de anemia da en padecimientos crónicos? Normocítica nomocrómica, ¿no? Exactamente.
Ya, sigan, si gustan. Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. Yo voy a continuar Buenas con el noches. diagnóstico y con el tratamiento. Bueno, en general aquí el diagnóstico se va a basar en reconocer las características clínicas y los signos de nuestro paciente y pues como dice la doctora, ¿no? Vamos a tener pacientes que presenten, no todos, obviamente, no todos los signos, y pues con eso va a depender nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, según estuve revisando un artículo en el que nos hablaba cómo vamos a clasificar este diagnóstico, depende de los criterios. Por ejemplo, hay dos criterios, los criterios de clasificación del Colegio de Reumatología, en el que en general estos criterios pues se van a utilizar para mejorar la capacidad de diagnóstico aquí lo que encontré sobre estos criterios es que pues como unas cosas como negativas va a ser que no engloben todo el rango de la clínica que se puede encontrar en los pacientes y que también puede ser como que van a carecer de alguna tipificación de algunas manifestaciones cutáneas o neuropsiquiátricas que ya nos había comentado Sabi. Entonces, encontré de estos criterios, pues que fueron definidos en 1971, hubo una renovación en 1997, pero dentro de otro artículo encontré que en el 2019 hubo una como remodelación. Entonces, estos criterios van a tener categorías clínicas que nos van a hablar sobre estos síntomas que nos comentó Sabi, en las cuales vamos a tomar un puntaje y pues para clasificar a nuestro paciente, pues como con esa enfermedad, se va a tener en cuenta que debe tener uno o más de un criterio clínico y 10 o más puntos dentro de estos criterios de categoría, que vienen siendo constitucionalmente puede ser la fiebre, hematológico de leucopenia, trombocitopenia, neuropsiquiátricos, delirios, psicosis, convulsiones, como nos comentaba nuestra compañera, mucocutáneos, alopecia, úlceras orales, serosos, derrame pleural o pericárdico, musculoesqueléticos, puede ser una afectación articular, aquí hablando de sinovitis, en más de 2 articulares o atralgia también en 2 o más articulaciones con rigidez matutina y renales, hablando de una proteinuria, justo lo que contaba la doctora, ¿no? Por arriba de 500 miligramos en 24 horas. Y pues aquí, hablando sobre las biopsias renales, depende la clase, como nos ha comentado Sabi. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Dentro de estos criterios también van a haber criterios inmunológicos que nos van a hablar sobre los anticuerpos antifosfolípido, que pueden, bueno, dentro de los puntos se van a clasificar en 2 puntos nada más. Podemos encontrar en nuestro paciente anticuerpos anticardiolipina, hablando pues si tienen este exceso de coagulación o pues, que es en general la grasa existente en sangre, dependiendo de la inmunoglobulina que nos comentaba esta Mariana, siendo G o siendo M, anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína 1 o un anticoagulante lipídico. Y también hablando sobre el complemento, viéndolo igual desde la fisiopato que estábamos hablando, se puede encontrar un C3 bajo o un C4 bajo o ambos bajos. Y hablando sobre los anticuerpos específicos sobre esta enfermedad, pues podemos encontrar un anti-ADN de doble cadena o los anticuerpos anti-Smith. ¿Y cómo van a ser estos criterios? Una vez más les repito que deben de tener igual o mayor a un criterio clínico y igual a, o mayor a 10 puntos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Luego, lo que encontré después sobre, hablando de estos criterios de clasificación de las clínicas de colaboración del lupus eritematoso sistémico, fue que estas como que se crearon para utilizar nuevos estándares en la cuantificación de la proteinuria, son como un poco mejorcitas que las del ACR, y pues en esto en general vamos a necesitar que se va a requerir al menos de un elemento clínico y uno inmunológico para la clasificación del paciente. Entonces, de igual manera vamos a tener criterios clínicos hablando sobre las manifestaciones, como nos comentaba nuestra compañera, si el paciente presenta lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, úlceras orales o nasales, y dependiendo pues cómo sean estos criterios, ¿no? No voy a leer como tal la tablita, pero ¿le puedes cambiar, por favor?
También vamos a tener, hablando de las manifestaciones que nos comentó Xavi, alopecia no cicatrizal, sinovitis, serositis, nefropatía lupídica, neurolupus y aquí pues una como de las cosas como representantes hablando del laboratorio, hablando de la anemia hemolítica que nos comentaban y leucopenia por debajo de 4000 por milímetro cúbico y linfopenia por debajo de 1000 por milímetro cúbico. Igual puede presentar una trombocitopenia por debajo de 1000. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Hablando sobre los criterios inmunológicos de estos, pues de estos criterios de la clínica de colaboración de lupus eritematoso, vamos a tener que, pues podemos encontrar el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Lana, que es el anticuerpo antinuclear positivo. Podemos igual encontrar anti-DNA de doble cadena positivo, anti-SMIT positivo, anticuerpos antifosfolípidos positivo. Igual hablando de la misma manera, refiriéndonos a lo del complemento, C3 bajo, C4 bajo o ambos. Y también nuestro paciente pues, puede presentar un test de directo positivo. Aquí dentro de un artículo que leí, bueno, más bien era una revista de reumatología, nos hablaba, pues como les comentaba, que necesitamos al menos un elemento clínico y uno inmunológico, pero en general deben de ser 4 criterios, de los cuales al menos estos debe de ser uno clínico y otro inmunológico para poder clasificar a nuestro paciente. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora, hablando sobre el tratamiento, en general, aquí en el tratamiento mencionaban que no hay uno en general debido a cómo se va a presentar esta enfermedad, pues ya que es muy heterogénea, ¿no? En su comportamiento. Entonces, como decía la doctora, depende de la pedrada, pues este manejo debe ser individualizado con base a las características de nuestro paciente. Van a haber medidas no farmacológicas y farmacológicas, en las que las no farmacológicas pues se va a recomendar pues como lo que siempre se ha recomendado con nuestros pacientes, un cambio en el estilo de vida saludable, hablando que nuestro paciente pues puede realizar ejercicio físico regular, dieta balanceada, cese del fumado y uso de protección solar tópica diaria. ¿Para qué? Pues para disminuir la severidad y la duración de los síntomas y pues prevenir exacerbaciones de la enfermedad en general. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Ahora, hablando sobre las medidas farmacológicas, esto es como en general, y ahorita les voy a comentar ya como por cada uno, pues en general nos menciona que los glucocorticoides son como la piedra angular de aquí. Esto quiere decir, pues va a haber una administración elevada, perdón. Ahí nada más te iba a hacer la corrección donde dice glucocorticoides, es metilprednisolona 1 gramo al día por 3 días consecutivos. Oh, ok, bueno, sí, esto lo encontré dentro de un artículo, no sé si esté equivocado eso, pero bueno, hablando de esto, bueno, de la metilprednisolona, como dice la doctora, bueno, ahí va a haber una modificación respecto a lo que yo anoté, pero dicen que sí, y bueno, dentro de lo que yo encontré que hablaba de 1 miligramo cada 2 horas, decía que si nuestro paciente pues es administrado este medicamento, nosotros debemos administrarlo en promedio por 3 bolos, uno cada día y por 3 días consecutivos. Y la prednisona, hablando de que se puede administrar por arriba de 7.5 miligramos al día y por más de 3 meses. Cuando pasa esto con nuestros pacientes, nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de administrar un suplemento de calcio y vitamina D. Dentro de la GPC encontré este cuadrito que nos hablaba sobre las consideraciones del uso de estos glucocorticoides en el esquema de inducción a la remisión y en el mantenimiento de esta enfermedad. Entonces, hablando de una dosis inicial, depende cómo sea la actividad. Entonces, de esta enfermedad, pues, por ejemplo, si la actividad es baja, van a ser dosis bajas, ¿no? Menores a los 7.5 miligramos al día. Y si hablando que tenemos una actividad moderada, van a ser de 7.5 a 30 miligramos al día, y ya cuando es grave, esto va a aumentar hasta 100 miligramos al día. Y después, ¿cómo va a ser este mantenimiento? Pues lo vamos a ir reduciendo. Habitualmente se van a iniciar esta reducción después de 6 semanas y lo vamos a ir disminuyendo del 10 al 20%
de 7 a 15 días hasta que lleguemos a los 30 miligramos y después va a haber otra reducción del 10% cada 15 días hasta que lleguemos de nuevo a, pues, a la dosis más baja, ¿no? Que son los 7.5 miligramos al día. Ahora hablando sobre los antimaláricos, dentro de donde encontré la fuente de consulta, fue que decía que no hay estudios que demuestren su eficacia, pero pues que en general estos pues van a tener efectos protectores antiangiogénicos y antitrombóticos. Y bueno, puede ser administrar la hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos al día y la cloroquina de 150 a 30 miligramos al día. Hablando de esto de que decía que no había estudios que demuestren su eficacia, dentro de la hidroxicloroquina hablaba que, bueno, todo lo contrario, que gracias a esta va a aumentar la sobrevida de los pacientes, va a haber una disminución del daño renal y pues ayuda con la prevención de la aterosclerosis. Ahora, Y hablando un sobre poco todo, disminuye el riesgo de recaídas. O sea, aparte de todas las ventajas que ya dijiste, que disminuye el perfil cardiovascular porque reduce la cantidad del colesterol, triglicéridos, mejora los niveles de glucosa, disminuye el riesgo tromboembólico, incrementa la sobrevida de los pacientes o, dicho de otra manera, reduce la mortalidad por cualquier causa de lupus, o sea, por cualquier complicación. Entonces, todos los pacientes que tienen lupus, tienen que tener un antimalárico. O sea, tengan un lupus leve, tengan un lupus moderado o tengan un lupus severo, todos tienen que tener antimaláricos. ¿Ok? Por ese motivo. Gracias, doctora. Bueno, ahora hablando sobre... Ay, creo que hay mucho ruido. No sé si me escuchan bien, pero... Sí, te escuchamos. A tu Bueno, perro ahora... también, pero a ti también. No, es que no es mi perro, es de mi vecina, yo no tengo perro. Bueno, no Bueno, te preocupes. lo siento. Bueno, ahora hablando sobre los AINES, pues en general estos pues se van a utilizar, ya sabemos, sobre el dolor y la inflamación en estas, sobre todo en las presentaciones más reumáticas. Vamos a tener aquí que esto se debe de individualizar con base a la variabilidad de la respuesta a los factores de riesgo de toxicidad, porque pues ya sabemos que tienen pues varios factores de riesgo pues de toxicidad gastrointestinal, cardiovascular, renal o hepático. Nos mencionaba también que debemos de utilizar el uso simultáneo de más de un AINE y dentro de la GPC encontré esta tablita en donde nos habla sobre los efectos y las interacciones de estos AINES, en como por ejemplo hablábamos del daño gastrointestinal, o si no sé, por ejemplo, administrando diclofenaco, naproxeno u otro medicamento, cómo pues va a ser estos efectos, ¿no? Si van a ser mayores o menores y también si va a haber una necesidad de incluir un inhibidor de la bomba de protones, pues para proteger el tracto gastrointestinal. Y pues igual si hay un riesgo cardiovascular. Ahora, hablando sobre los inmunosupresores, vamos a tener que, pues en general, estos se van a usar en la terapia, pues de inducción y en la de mantenimiento. En la de inducción, pues vamos a tratar de detener el daño, vamos a recuperar la función y vamos a controlar la actividad inmunológica. Y en la terapia de mantenimiento, pues vamos a consolidar la remisión y prevenir las recaídas, que también era una de las cosas que nos hablaba la doctora con los antimaláricos. Entonces, aquí pues vamos a tener como ejemplo al ácido micofenólico que puede ser administrado de 1 a 3 gramos ay, lo siento, soy remensa para decir esa palabra. Ciclofosfamida. Las dosis pueden variar entre 500 miligramos a 1 gramo por cada metro cuadrado de la superficie corporal. La acitioprina, la dosis va a variar entre 1 y 3 miligramos por kilogramo por día y el método exacto, que puede utilizarse en dosis de 7.5 a 25 miligramos por vía oral o parenteral. Y también nos mencionaba que otros de los medicamentos que pues también pueden ser utilizados dentro de manifestaciones leves a moderadas puede ser el belimumab. Este sobre todo se puede utilizar en artritis serositis o si hay una afectación cutánea, y el rituximab si tenemos una afectación articular que sea resistente al tratamiento convencional, o igual si tenemos una afectación hematológica del sistema nervioso central o una nefritis resistente. Le puedes cambiar a la que sigue, por favor. Aquí les dejo esta tablita en donde
nos habla sobre la indicación según la severidad y las indicaciones según la manifestación, y las recomendaciones de seguridad depende el medicamento, hablando de glucocorticoides, por ejemplo, una ciclosporina. Y bueno, esa pues la podemos leer despuesito como con más detenimiento. ¿Le puedes cambiar a la próxima, por favor? Y ahora, hablando bien sobre el protocolo terapéutico ya dirigido a un sistema en específico, bueno, en general esto es como súper extremadamente larguísimo, pero intenté ponerles como una de las como cosas más relevantes que venían dentro de este artículo que consulté, en hablando que, por ejemplo, en las manifestaciones cutáneas, pues van a ser aquellas, como nos mencionó Sabi, que pues pueden dejar una cicatriz, una despigmentación o alopecia, ¿no? Entonces a nuestros pacientes, como que la protección solar va a ser la piedra angular de aquí del tratamiento del lupus cutáneo. Entonces vamos a tener que a nuestros pacientes le vamos a indicar un, ¿cómo se llama? Un protector solar ay, no recuerdo cómo se llama, fotoprotector solar, la SPF, por más de 30 diario. Estos se los debe de poner 30 minutos antes de exponerse a los rayos, y lo tiene que reaplicar cada 2 horas. También se recomendaba que el paciente pues debe de evitar la exposición durante las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y también hay otras recomendaciones en general que hablan cómo puede utilizar ropa con igual protector solar. Y pues también dentro de el tratamiento pues tópico se va a dar también con glucocorticoides. Ahora hablando sobre las manifestaciones, bueno, creo que así sí, musculoesqueléticas, de aquí bueno, ahorita digo eso porque está acá. En general, habla de las manifestaciones musculoesqueléticas, que pues la primera terapia de línea va a consistir en medicamentos que van a ser los AINES. Y, por ejemplo, hablando de la serositis, como puede ser que la pleuritis y la pericarditis que nos comentaba esta Sabi, van a responder a tratamiento con AINES o con glucocorticoides de igual manera. Aquí, pues en general es que les digo como que hay una tabla en donde te menciona como por enfermedad, pero bueno, por manifestación, pero son larguísimas y larguísimas y larguísimas, pero como aquí de la serositis, un ejemplo que puede ser que puedes administrar prednisona de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo al día durante periodos cortos de tiempo. Y también en pacientes con síntomas persistentes o recurrentes a la asociación de hidroxicloroquina o colchicina, va a tener también un efecto positivo. Hablando sobre enfermedad renal, también tenemos que de igual manera va a haber un abordaje en 2 fases, en terapia de inducción de mantenimiento de inducción y de mantenimiento. Esto como tener como objetivo que el enfoque sea lograr, ¿cómo puedo decirlo? Una respuesta renal que con agentes citotóxicos administrados durante varios meses, y ya luego mantener esta respuesta mediante el uso de los fármacos que generen menos toxicidad. Y también, como lo comentaba Isabi y lo comentaba la doctora, la biopsia renal aquí se va a recomendar para la mayoría de los pacientes con sospecha de nefritis lúpica. Y, por ejemplo, hablando sobre la nefritis lúpica proliferativa, vamos a tener que la ciclofosfamida va a ser recomendada, administrada inicialmente de 0.5 a 1 gramo. Entonces, el rango de dosis más bajo también aquí es importante que mencionaba que lo debemos de considerar en pacientes ancianos o aquellos que tengan una disfunción renal o obesidad. Y ya hablando, pues para finalizar, sobre una enfermedad hematológica, que como nos comentaba Sabi, que puede ser, no sé, trombocitopenia, anemia hemolítica inmune o algo así. Aquí nosotros debemos de administrar dosis moderadas a altas de glucocorticoides en combinación con un agente inmunosupresor. De igual manera, por ejemplo, no sé, nos habla que se recomienda la terapia inicial con pulsos de metilprednisona intravenosa de 1 a 3 días. También no sé, por ejemplo, en pacientes que
Perdón, me permiten tantito, es que acaba de llegar alguien a mi casa, esperen. Oiga, doctora, bueno, en lo que está mi compañera, tengo una duda. Dime. Respecto al lupus y el embarazo, por ejemplo, una chica que se quiere embarazar y tiene lupus, pero está tomando todos estos medicamentos, ¿qué recomendaciones se le hace? O sea, lo primero es que la paciente debe tener al menos 6 meses en remisión clínica. O sea, remisión de la enfermedad en base a las escalas que se utilizan para lupus, como es SLEDAI, SLEDAI 2K, cualquiera de esas escalas, debe de estar en remisión completa. Lo segundo es, sí puedes llegar a utilizar algunos medicamentos durante el embarazo, como los esteroides, aunque incrementen el riesgo de bajo peso al nacer, pero se pueden utilizar. Y la hidroxicloroquina también es segura de utilizar. Durante el periodo de organogénesis, los primeros 3 meses, tratas de evitar usar el resto de los inmunosupresores como metotrexato, satioprina, el micofenolato, porque incrementan el riesgo de teratogénesis, ¿no? Fetal. Entonces, sí, a menos que a la mamá se le prenda el lupus durante el embarazo, sí, de preferencia, hay que esperar los primeros 3 meses, dándole solamente la dosis de esteroide e hidroxicloroquina, y ya pasando el periodo de organogénesis, ya poderle dar los otros inmunosupresores. Si se pone grave. Si no, te la puedes llevar con el antimaláricos y prednisona. Ya, perdón, ya regresé, es que había mucho ruido en mi casa. Sí, no Bueno, te preocupes. para finalizar, bueno, ya no iba a decir casi nada, pero hablando de eso de la enfermedad hematológica que les había hablado sobre que puede ser pues recomendada estas dosis moderadas o altas de glucocorticoides, en dado caso en que nuestros pacientes no tengan una respuesta con estos glucocorticoides, se mencionaba que debe considerarse el uso de rituximab para una buena eficacia a este pues, tratamiento. Y la siguiente, pues eso es todo en general. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nada más para terminar lo que estaba preguntando tu compañero durante el embarazo. Lo peor que puede hacer una lúpica es embarazarse estando activa. ¿Por qué? Porque el embarazo, como sabemos que cambia la expresión de los linfocitos T, hace que se active más la enfermedad. Por eso es que se pide que siempre que se quieran embarazar, lo primero es que al menos se hayan cumplido 6 meses de que el lupus esté inactivo. ¿Ok? Entonces, ¿se pueden embarazar? Sí, pero a sabiendas de que sí se incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad, obviamente, materno-fetal, pero se reduce estos riesgos a través de eso, ¿no? Llevar un buen control previo al embarazo, durante el embarazo y obviamente, o sea, todo el acompañamiento. Ajá. Entonces, vigilancia estrecha, todo y pueden terminar bien, o sea, sin mayor problema, pero siempre y cuando hagan las cosas bien. ¿Alguna otra duda? Ajá. Bueno, en nuestro caso lo referimos con un especialista, ¿no? Claro, eso siempre, ¿sí? O sea, cuando tú tengas una persona lúpica, lo ideal es siempre que lo vea el reuma. Por esto, ¿por qué? Porque uno, pues tienes que vigilar la enfermedad, si está activa, si está inactiva, pero si está activa, checar a tiempo qué órganos son los afectados, ¿no? Y estarlo como protocolizando cada determinado tiempo, buscándole que no tenga hipertensión pulmonar, que no tenga afección parenquimatosa pulmonar, tienes que estarle haciendo recolecciones de orina, proteinuria de manera periódica para que tú detectes si tiene o no afección severa. Entonces, siempre un lúpico lo tiene que ver un reumatólogo. Doctora. ¿Alguna otra duda que tengan? Nada. ¿Ya listos para el examen entonces? Bueno,
¿no? Todo quedó claro. Digo, lo expusieron bien. Obviamente el lupus es un tema súper larguísimo y que tiene muchísimo de donde cortar. Pudiéramos hacer clases enteras de nada más puro tratamiento o clínica. Es, como se dan cuenta, la enfermedad más heterogénea de todas las autoinmunes y muy simuladora de otras enfermedades. Entonces, hay que estar obviamente como muy alertas. Si no hay ninguna duda, pues ya para que descansen y nos vemos el viernes a quien les toque estar conmigo, ¿ok? Si no, ya saben, pues que les vaya bien en su camino como, como médicos. Cuídense mucho, estudien, aprovechen estar en la universidad y porque se llegará un momento en que pues ya volarán ustedes solos. Aprovechenlo mucho porque cuando les toque hacer su internado, sus servicios, sí va a haber momentos que uno se truena los dedos. Si algún día están donde estén, necesitan que yo los asesore de algún paciente, lo pueden hacer. Me pueden, ya tienen mi teléfono. Y pues bueno, cuídense mucho, sean buenos médicos, sean los mejores. Así como nos gustaría que nos atienda el mejor, sean ustedes ese mejor para los pacientes. ¿Ok? Entonces, Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. gracias a todos. Y cualquier cosa, pues ya sabe, ya tienen mi teléfono y me pueden mandar un mensajito o marcarme. Cuídense mucho y estudien. Digo, esperemos que haya servido. Sabemos que es difícil la distancia ahorita, sobre todo porque al no reflejarlo en un paciente, pues es más fácil que se nos olvide